Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno verlos. Bueno, continuamos en esta serie, que es una serie que obviamente toca una de las fibras más complicadas de nuestra vida y de hecho de nuestra relación con Dios. Piensen esto por un momento. ¿Qué factores creen ustedes que son los factores que más nos ponen en problemas, dudas, en creer en Dios, en seguir a Jesús, como ustedes lo quieran ver? ¿Qué creen ustedes que son esos factores? ¿Los pueden decir? Sí, pero bueno, pues problemas en general, pero cosas muy específicas. Enfermedad. La enfermedad es una cosa complicada, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué más piensan? Las finanzas. ¿Qué más? La muerte. El trabajo. ¿En qué sentido? Esperancita. Bueno, pero entonces eso está casi relacionado con las finanzas. Las injusticias, ¿sí? Hay como una generalidad que es como el hecho de cuando sentimos que Dios no hace lo que nosotros pensamos que debería hacer, ¿sí? Y eso a veces tiene que ver con injusticias, con no hizo algo, o hizo algo, permitió algo, no permitió algo. Pero en términos generales, si se dan cuenta, cuando vamos agrupando esas, pues obviamente hay varias opciones, pero definitivamente el asunto de las finanzas está ahí. El asunto de las finanzas está ahí cuando vemos como falta de, pero también cuando nos relacionamos con Dios y llegamos al punto de las finanzas. Hay un asunto que a mí realmente se me hace increíble en términos de lo que uno encuentra en la Biblia. En la Biblia, pues está en el Sermón del Monte, pero entonces está en un par de evangelios. Habla de que uno no puede servir a dos señores. Y los dos señores es Dios o el dinero. ¿Sí? El mismo Jesús pone ese asunto ahí y lo pone como si hay algo que nuestro corazón abraza en este momento de la vida de cada uno de nosotros normal, es el asunto del dinero. Nosotros lo usamos también en otra, y creo que varias personas me lo han repetido, entonces digo, bueno, eso debe ser como muy importante, y es esta pregunta que hacíamos de si en este momento alguien viene y te dice, oye, algo pasó, pero no tienes un solo peso, todo se fue, no sé, ¿sí? Te quedaste con cero. Y por el otro alguien viene y te dice, Dios no existe. ¿Tú crees en este momento de tu vida, qué te produciría más nerviosismo? Y uno en algún momento dice, uy, de pronto eso de la plata. Y entonces lo poníamos por el otro lado y decíamos, si tú estás en tu lecho de muerte, ya no hay nada que hacer médicamente, y alguien viene y te dice no tienes plata o Dios no existe, pues ahí sí lo importante es que Dios no existe, ¿no? Y entonces, y ahí la pregunta es, bueno, pues si al final de tu vida lo más importante va a ser eso, ¿por qué no empiezas a vivir tu vida desde ahora, pensando que lo más importante es tu relación con Dios? Y esta serie tiene que ver con finanzas de dos lados. Por un lado, Be Rich, como lo llamamos, es una campaña de generosidad extravagante, extraordinaria. Este año, cada año, el año pasado no lo hicimos, pero cada año nosotros escogemos algún proyecto que pensamos que la gente está haciendo lo que dice que tiene que hacer y usted está utilizando los recursos de una manera que los debería utilizar y lo escogemos para apoyar. Este año estamos apoyando una iniciativa de una pareja en Tobia que comenzó hace unos años, pidiéndole a los niños de las veredas alrededor que les mandaran una carta diciendo qué querían ser y qué regalos querían recibir, especialmente en ropa. Entonces mandan la talla
Las cartas, gracias a Dios, se han ido acabando, pero alcanzamos a tener más. 6. ¿Y están acá hoy? Las tenemos en digital, pero van a llegar. Ah, bueno. Para que lo aguarden. Entonces, de pronto ahí por el LD, y ahorita más adelante está el anuncio de cómo está el LD para que puedan recibir esas cartas digitales. Y estamos apoyándolos a ellos. Básicamente es comprarles una muda de ropa, ahí están las tallas, y un juguete, o la opción 2, si les queda más fácil y también puede ser muy útil, dar 170,000 pesos, que es 170,000, ¿cierto? No estoy diciendo nada. Da 170,000 por niño. Eso también sirve porque nos han explicado que a veces, no sé, 80 niños mandaron carta y llegaron 2 niños o 5 que no, y ellos compran más previendo que van a llegar otros niños, y pues uno no quiere que en una cosa de esas llegue un niño y que no tenga nada. Entonces también sirve. Entonces, Be Rich por un lado es eso, nuestra campaña de generosidad que tiene una meta. La meta es el 100% de participación. La meta no es tanto recoger cierta cantidad de dinero, sino que todos nosotros nos podamos unir. Y alguien dice, ay no, pero 170 yo no tengo 100. Pues bueno, simplemente es participar. Si tú vas a dar ese aporte y lo estás dando digitalmente, o bueno, aún si lo pones acá en el sobre, pues decir que es para lo de Tobia. Con eso es suficiente. La iglesia se compromete a que el 100% de lo que se recoja va a llegar allá. No, si alguien da por tarjeta de crédito en la página, el porcentaje lo asumimos nosotros para que el 100% llegue. Pero por el otro lado, hay una base. Porque por un lado podría ser, miren, voy a decir, un alto número de organizaciones, en este momento empresas, oficinas locales, están recogiendo regalos para niños. Y no tiene nada que ver con algo espiritual, sino pues ayudemos a los que tienen menos. Y ya, y está bien también. Pero entonces acá aprovechamos para unirlo con el asunto de que el asunto financiero realmente también tiene una influencia en nuestra relación y en nuestra fe. Entonces, como yo les he dicho, acá el domingo pasado, hoy y el siguiente vamos a hablar de plata. No vamos a hablar de plata para la iglesia, vamos a hablar de cómo la plata influye en cómo tú y yo nos acercamos a Dios. Y cómo en la Biblia, en muchos pasajes, pero nosotros estamos escogiendo solamente 2 con algunos pasajes de apoyo, que es en una carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Él escribe 2, esta es la primera, capítulo 6, versículos 17 y 18. Únicamente, vamos a estar los 3 domingos ahí. Entonces, comencemos a seguir desgranando. La semana pasada comenzamos, esta semana seguimos, y la próxima vamos a terminar. La próxima me encanta. Es una que se llama Los efectos secundarios de la enfermedad de Sérpico. Son chéveres. Listo, primero, seguimos acá. 1 Timoteo 6:18, ¿qué dice? Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras. Déjalo ahí un ratito. Pues ahí uno dice, no, pues no hay nada raro, pero sí hay algo raro. ¿Usted no se le extraño que diga, mándales que hagan el bien? Uno podría decir que sean ricos, que sean buenos. ¿Sí? O sea, se supone que si tú eres un seguidor de Jesús, ¿sí? Se supone que si tú eres una persona de bien, pues lo más normal es ser bueno. Y acá podría decir, mándales que sean buenos, y por el otro lado, que hagan buenas obras. Se podría obviar unas palabras, pero ¿por qué Pablo está haciendo ahí el asunto de que hagan el bien y no sean buenos? Y acá el asunto, acá nos vamos desmarcando de ser un buen ciudadano, de ser una buena persona. Acá tiene que ver, empieza a ver mucho con en quién confiamos en nuestra vida, a quién queremos servir, en quién queremos confiar. Y la confianza en Dios y el decir yo creo en Dios se puede quedar simplemente en una frase. Pero cuando ese creer en Dios exige algo más de nosotros, empieza a ser importante. Yo acá tengo una ilustración, no la tenía anotada, la voy a contar entonces rápido. Dice la historia, y todos la entenderemos, que un señor simplemente atravesó una de esas cuerdas para hacer el equilibrio en las cataratas del Niágara. Y el señor pasaba para un lado y pasaba para el otro lado y todo el mundo aplaudía, y en un momento entonces empezó a decir, ¿quiénes de ustedes creen que yo puedo pasar de un lado al otro con una carretilla?
Entonces todos, ¡hey! Todos. Entonces el tipo iba y volvía en la carretilla. Ahora, ¿quiénes de ustedes creen que yo puedo poner acá, no sé, un bulto de cemento en la carretilla y pasar? Y todos, sí, tenemos. Y entonces el tipo iba y volvía y todos creían. Ahora, ¿quiénes de ustedes creen que yo puedo pasar con una persona en la carretilla? Y todos dijeron, sí, todos creemos que tú puedes pasar. Y él dijo, ¿quién quiere montarse en la carretilla? La historia dice que un niño se monta en la carretilla y todos, pues, ¿quién es el papá de este niño? El hombre monta, no alcanza ni a, y él va y vuelve y resulta que el niño era el hijo del señor del equilibrio que le creía realmente a su papá que él podía hacer las cosas. Porque ahí está la diferencia, ¿no? O sea, la diferencia entre creer y seguir, creer y confiar realmente, pues creer es un ejercicio casi de hablarlo, ¿no? Yo creo, sí, yo creo, todos creemos. Por eso me encanta hablar más de ser seguidores de Jesús. Entonces Pablo, por un lado le está diciendo a las personas ricas, y eso lo hablamos la semana pasada, y si ustedes no vinieron, explicamos por qué somos ricos. Hoy vamos a hablar de riqueza también en otro sentido. Le dice a los ricos que somos nosotros, por ahora déjenlo así, lo pueden ver en el video, somos ricos, ya comprobado en todo el sentido de la palabra. Hoy vamos a hablar en otra dimensión. Les dice a los ricos, hagan el bien y que su riqueza se note en buenas obras. ¿Aquí ustedes creen que está hablando de plata o de qué? Y las acciones que hay para hacer buenas obras, uno que necesita, si no es plata. Si no es plata, es tiempo. Acá le está hablando de riqueza en términos de tiempo. Y es que, y ahorita lo vamos a poner tranquilos, porque es que somos bogotanos, vivimos en esta jungla en donde nadie tiene tiempo. Tú y yo somos ricos también en términos del tiempo y lo vamos a ver. Pero acá hay una idea que nosotros tenemos que ir metiendo en nuestra mente y en nuestro corazón acerca de la realidad de lo que somos y de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Porque el rollo es que en la medida en que tú y yo tenemos más, queremos gastar más. ¿Sí? Siempre que tienes más, quieres gastar más. Eso es así. Pero ¿saben cuál es el rollo? Porque esto es una realidad para todos. El rollo es que normalmente queremos gastar más en nosotros mismos. En nosotros mismos, tú y yo. Y esto acá no está hablando. Ustedes saben que yo acá no me pongo como ustedes no saben lo que yo estoy haciendo y yo sí les voy a decir cómo deben. No, yo estoy en el mismo punto. Yo también me doy cuenta que en la medida en que más tengo, más quiero gastar dinero y tiempo. ¿Y quién? ¿Y en quién? En mí. ¿Sí? Algunos de ustedes, cuando en Colombia, ¿cuántos puentes es que tenemos al año? ¿Como 20 puentes? 18, gracias. Sí. La gente que trabaja en esas cosas tiene que saber cuántos puentes hay. ¿Quiénes de nosotros pensamos, ay, qué rico, tenemos 18 puentes, por ende hay 18 lunes adicionales en donde los podemos usar para servir a otros? ¿Cierto que normalmente no decimos eso? De hecho, si nos ponen algo que para servir a otros y es un puente, uno dice, no puedo porque me voy de vacaciones. Normalmente somos así, y de nuevo, no estoy diciendo, pero miren cómo somos nosotros de ricos. La mayoría de nosotros tenemos que trabajar 5 días para comer 7 días. En la mayoría de las casas de nosotros no hay solamente una persona, digamos que el promedio son unas 4 o 5 personas, en las que tienen que trabajar una y de pronto a veces las 2 personas, los 2 adultos de la casa, pero pongamos las cuentas de esa manera. Tú y yo vivimos en una casa que tiene 4 o 5 personas, en donde 1 o 2 personas trabajan 5 días para tener comida para 7 días para 4 o 5 personas. ¿No nos hace eso ricos? 1 o 2 trabajan 5 días para poder comer durante 7 días 4 o 5 personas. Empecemos a entrar acá. Y nosotros, miren, yo sé que acá yo estoy hablando a los que somos privilegiados, no solamente en este país, en el mundo entero. Eso ya lo vimos la semana pasada. Si ustedes no vinieron, ahí están las cuentas de la página de qué tan rico soy yo. Y también por buscar en internet si ustedes quieren. Y empecemos a pensar esto. Todos los que tenemos extra,
tenemos una responsabilidad extra. Si tenemos extra, tenemos una responsabilidad extra. Bueno, ahora ahí dejemos un asunto y seguimos al siguiente asunto. Porque Pablo sigue hablando en el versículo 18, que lo vimos la semana pasada, y ahora sigue diciendo esto. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos. Ese ahí también lo tenemos. El siguiente. Yo sí lo tengo. El 19, o sea, es el resto del 18. Más adelante. Sí. Gracias. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras y generosos. Aquí ya se está hablando de riqueza. Dispuestos a compartir todo lo que tienen. Entonces Pablo acá le está hablando porque dice, adviértele a los ricos de este mundo que, y sigue hablando de eso. Entonces lo primero que él pone ahí es que nosotros somos ricos en tiempo y ricos en riqueza material, en dinero. Es una realidad en la que tú y yo vivimos. Pero la realidad de cada uno de nosotros es esta. De nuevo, yo sé que yo estoy parado acá arriba, pero yo también estoy acá, sí, o sea, yo también me estoy escuchando. No es algo que les esté diciendo a ustedes que yo no lo estoy viviendo. Pero la realidad es que entre más ganamos, menos damos. En tiempo y en dinero. ¿Saben por qué? Esto también nos pasa a todos. Lo que pasa es que empiezo a poner mi seguridad en las riquezas y no en Dios. Fácil. Si en algún momento mi seguridad está en Dios, cuando empieza a haber riquezas, la forma más fácil de reemplazar mi seguridad en Dios es poner esa seguridad ¿en dónde? En las riquezas. Entonces poco a poco voy migrando mi seguridad de Dios a las riquezas. Y en la medida en que más tengo, más me empiezo a preocupar y a cuidar esa riqueza. Porque es lógico. Si mi confianza entre menos tengo debe ser muy grande en Dios, yo cuido esa confianza en Dios. Pero en la medida en que tú y yo tenemos algo de riqueza, poco a poco esa confianza empieza a migrar en la riqueza. Y si ahora eso es lo que me da confianza y seguridad, me dedico a cuidar esa riqueza porque es la que me da confianza. Eso es absolutamente lógico. Entonces, ¿qué sigue sucediendo? Las personas ricas terminan dando mayores cantidades de dinero, pero menores porcentajes. Ahora, yo quiero que si tú te consideras o no seguidor de Jesús, tú escuches claramente esto, porque realmente puede llegar a transformar tu vida de una manera muy positiva. Y acá esto va a ser chistoso porque uno empieza a hablar de la Biblia y vamos a terminar hablando de algo como muy financiero. El verdadero tema de ser generosos no tiene que ver con la cantidad de pesos. El verdadero tema de ser generosos en realidad tiene que ver es con porcentaje, no con la cantidad de pesos. Pensémoslo así. Dios, nuestro Dios, no se va a impresionar por lo que nosotros demos en cantidad de pesos. Tú y yo nos vamos a impresionar. Claro, si yo vengo acá y les digo que una sola persona de Vida Bogotá dio regalos para 100 niños de Tobia, uno dice, wow. Pero Dios nos impresiona y acá yo voy para un lado y después de esto, ahorita ustedes pueden empezar a pelear conmigo, pero en unos minutos pues la pelea es con Jesús y pues me cuentan cómo les va. A Dios no le impresiona la cantidad, sino el porcentaje.
porque al fin y al cabo, el porcentaje es el que dice dónde está mi corazón en términos de mi confianza con Dios. Por eso es que el dinero, al ser tangible, ¿sí? Y ustedes saben que mi primera carrera es ingeniería mecánica, entonces las matemáticas y yo somos muy buenos amigos, entonces a mí todo lo que se puede decir, 1 es 1 y 2 es 2, para mí es maravilloso. Cuando empiezan que confíe en Dios y yo digo, pero denme ese número. ¿Cuánto confío en Dios? Y saben, acá hay números. Acá hay números. Lo peor o lo mejor, no sé, ahí sí de aquí para adelante cada uno de ustedes deciden si esto es lo peor o lo mejor, es que esto de los porcentajes no sale de la iglesia, no sale de las finanzas, sale realmente de que Jesús, una de las lecciones más importantes que les da a sus discípulos es hablando de porcentajes. En una parte de las biografías de Jesús, que nosotros los conocemos como los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Jesús se va con sus discípulos, y digamos que son los 13, los 12 discípulos y Jesús, se van y se sientan en un sitio estratégico del templo de Jerusalén. ¿Sí? No sé ustedes cuántos han visto videos de cómo era el templo de Jerusalén. En fin, había una parte en el templo en donde estaba alguna especie de caja en donde las personas al entrar o al salir ponían sus ofrendas y sus regalos, sus ¿cómo se llama? Ofrendas y donaciones, diezmo. Entonces los echaban ahí. La diferencia con ahora es que la mayoría de nosotros usamos billetes de papel y entonces si hay una caja y uno echa billetes, pues no suena. ¿Sí? La diferencia entre echar un billete y 10 billetes, pero es muy diferente. En esa época era metálico el asunto. ¿Sí? Entonces Jesús, y esto está en Marcos 12:41, el que vamos a estar utilizando, esta es la primera parte del 41. Miren lo que dice Jesús. Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas en las alcancías del templo. Esto suena rarísimo y yo creo que aún para la gente, 13 tipos sentados estratégicamente mirando la caja de la ofrenda. O sea, si fuera acá es que se la van a robar, pero en esa época es 13 tipos mirando dónde se echaban las ofrendas, los diezmos, lo que sea, y pues sonaban. Entonces pasaban unos y pasaban otros, y en el 41 viene dice, muchos ricos echaban grandes cantidades. ¿Sí? Hasta ahí no hay nada raro. ¿Y cómo se sabe que son grandes cantidades? Sonaban. Y me imagino que para la época, igual que nosotros, con algunos sonidos, se sabía si lo que estaban echando era oro, o plata, o cobre, o cualquier otro metal que se pudiera usar en la época para hacer monedas. Entonces ahí es el 41. Entonces termina diciendo ese 41 y empieza el 42, dice, pero muchos ricos echaban grandes cantidades, pero, y pues obviamente acá está el punto central de la enseñanza, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Fácil hasta ahí, ¿no? Unas personas están echando sus ofrendas, los que son ricos echan grandes cantidades, es muy fácil saber porque suena dentro de esa caja las grandes cantidades, y de pronto va una viuda pobre y echa 2 moneditas, dice acá, de muy poco valor. ¿Y dónde viene la enseñanza de Jesús? Viene en el 43, él dice, entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, ciertamente les digo que esta viuda pobre echó, ¿qué? Más que todos los que han echado en el arca. ¿Ella echó más? No. O sea, ella no echó más, echó menos. Entonces, yo creo que eso le dijeron los discípulos. No, Jesús, no. O sea, te confundiste. De pronto acá te tapó este señor, entonces. Pero la que echó, lo de la viuda, ella no echó nada. Yo creo que hasta tenían posibilidad de saber, echó 2 moneditas de cobre, le dijeron.
Y él dijo, no, echó más. ¿Por qué echó más? En el 44, y acá es donde ya dejan de pelear conmigo y empiezan a pelear con Jesús. Porque todos han echado de lo que les sobra. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuánto echó ella en porcentaje? 100. ¿Echó más dinero? No. Pero en porcentaje, ¿se acuerdan que yo les dije que Dios no se impresiona de las cantidades, pero sí de los porcentajes? Jesús se impresionó fue del porcentaje, no de la cantidad. La viuda dio más porque sabía que su futuro financiero dependía totalmente de Dios y no en su capacidad de generar riqueza. Y ahí es donde todos nos estrellamos. Y si tú no te estrellas allá, ahí, venga para acá. Yo me estrello ahí. Porque acá se está hablando de dinero, obviamente, pero el tema de fondo real es confianza. Y la forma de medir esta confianza en este pasaje es a través del dinero. Y es importante porque de nada más Jesús se refirió que es otro Señor. ¿Se acuerdan que yo les dije que él dijo, no se puede servir a dos señores? No puede servir a Dios y al dinero. Entonces, ahí, cuando estamos hablando de confianza, una forma muy tangible de medir la confianza es en el dinero. Y la forma de medir la confianza a través del dinero no es la cantidad, sino es el porcentaje. ¿Por qué? Porque la cantidad es engañosa. Si tú te ganas 10 millones y das 1 millón, te quedan 9. Pero si a ti te dieron 100,000 pesos y das 20,000, te quedan 80. El otro dio el 10 y este dio el. Pero en la cantidad no hay ninguna comparación. De 20,000 a 1 millón. Pero cuando vemos acá y estamos haciendo las cuentas de cuántas personas dieron para los regalos de los niños de Tobia, ¿cuál número nos parece más importante? ¿El 1 millón o el 20,000? Pues obviamente el 1 millón, porque tú y yo vemos las cantidades, pero a Dios lo impresiona el porcentaje. Y cuando vamos al porcentaje, además termina siendo casi una forma de medir tu confianza y mi confianza en Dios. Entonces, ¿qué tal si la pregunta cuando a uno le dicen, ¿tú crees en Dios? Y uno dice, sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees en Dios? Y alguien acá puede dar ese número, porque dice, ¿cuánto? No, todo, seguro. De nuevo, yo estoy aquí, hablándome a mí mismo, y les estoy contando a ustedes lo que también toca mi corazón. Las personas ricas, ¿y quiénes son las personas ricas? Nosotros. Eso, ¿cómo es que se dice eso que se repite mucho? Eso es de otra religión, pero vale. Las personas ricas deben dar cantidades mayores y obviamente porcentajes mayores. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a sus discípulos y Pablo cómo lo organizó y nos lo dijo a nosotros, pero acá lo estoy parafraseando? Quiero que sean ricos, me quedo rico, en buenas obras, dar de su tiempo, y también quiero que sean generosos, pero no como el promedio. Se supone que todos debemos ser generosos. Quiero que sean generosos por encima del promedio y que estés dispuesto a compartir en abundancia. Ahora, hasta ahí, pues ahí está. Entonces uno dice, bueno, ¿y yo cómo resuelvo esto? El rollo con la mayoría de nosotros también, y yo digo la mayoría de nosotros porque pienso que de pronto algunos no, pero la verdad yo pienso que todos estamos ahí, pero
se le da el beneficio de la duda, es que la mayoría de nosotros somos dadores emocionales, sobre todo cuando se trata de generosidad, ¿sí? Y nosotros lo podemos usar. Si acá les empezáramos no a traer las cartas de los niños, sino las fotos de los niños, y de las casas donde viven esos niños, y la ropa como esos niños se visten, yo estaría logrando posiblemente que nuestras emociones fueran conectadas con nuestra generosidad. Pero no es una generosidad profunda, es una generosidad emocional. ¿Está mal? No, claro. Si en algún momento por algo tú te encuentras, te estrellas con algún tipo de necesidad y tu emoción fue lo primero que se movió, está bien. O sea, Dios seguramente te está llamando también en esos momentos a ser generoso, a ser generoso. Pero la forma en que nosotros podemos crecer un poquito en esta área de la generosidad, porque acuérdense, de nuevo, acá lo que estamos conectando es generosidad con confianza. El problema no es la generosidad, el problema no es la cantidad, el problema es el porcentaje. Y tiene que ver, es porque el porcentaje está totalmente relacionado con confianza. Porque si yo entrego lo que me da confianza, porque al final lo que estoy diciendo es yo confío que Dios es el que me da a dar, el tema del que estamos hablando es confianza, no plata. ¿Cómo evitar que nuestra confianza mire hacia la riqueza? U otra forma de hacer la misma pregunta. ¿Cómo podemos volver a poner nuestra confianza en Dios? Porque tú y yo vivimos esto. No estoy viendo el todo. Ya dijimos que cosas como la enfermedad, la muerte, ciertas dificultades a veces ponen en duda nuestra fe y nos hacen realmente preguntar dónde está Dios en esta situación, o al ver lo que llamamos injusticia. Bueno, aunque parte de la injusticia que nosotros vemos la podemos resolver nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que nos parece muy injusto que no la resuelvan otros, no que no la resolvamos nosotros, pero ese es otro tema. ¿Cómo evitar que nuestra confianza migre hacia la riqueza, o cómo podemos volver a poner nuestra confianza en Dios? Yo les voy a hablar aquí, finalizando, de un método que puede ser bastante bueno. El método es fácil de decir, difícil de hacer. Es decidir por anticipado. Cuando tú decides por anticipado, no cuánto dinero, sino cuánto porcentaje, las cosas empiezan a ser diferentes. Porque tu confianza en Dios ahora es parte de tu presupuesto. ¿Ustedes habían pensado que eso iba relacionado? O sea, mi confianza es parte de mi presupuesto. Claro, como cuando pagas el seguro de tu carro, es parte de tu presupuesto. Y estás confiando que ese seguro te va a cubrir en caso de que algo suceda, y así sucesivamente. Yo acabo muy rápido porque es que esto es como para 2 horas y ya hasta dónde llegamos. Si tú quieres ser un buen administrador, si quieres ser un buen rico, si quieres asegurar que tu confianza siempre está puesta en Dios, necesitas por adelantado decidir qué porcentaje vas a dar. Y acá la pregunta que a todos nos surge es, ¿cuánto es ese porcentaje? Y como de alguna manera nos relacionamos como habitantes de iglesia, entonces pensamos que ese porcentaje automáticamente tiene que ser el 10, porque eso nos suena altísimo. Esta es una instrucción para más adelante, pero diezmo no necesariamente significaba 10% en la Biblia. De hecho, los judíos, cuando hablan de diezmos, hablan de alrededor entre el 23 y el 33% de sus ingresos. Pero este es otro tema, tranquilos. No vamos a hablar del 33%. Relájense. Relajémonos. ¿Cuánto debería ser el porcentaje? Y yo te la voy a poner de otra manera. Tú escoges un porcentaje y lo pones. Pero este porcentaje debe ir acompañado de 3 premisas en tu vida. Porque acuérdense que no estamos hablando de dinero, estamos hablando de confianza, sino que en este caso específico, una forma de poner esa confianza en
algo muy tangible es hablar del porcentaje. Entonces yo les voy a dar 3 consejos acerca de el porcentaje. Escojan, miren, de verdad, escojan el que quieran. Nadie se va a salvar por un porcentaje más alto. Esto está hablando de la confianza que tenemos en Dios, no está hablando de la salvación. Pero ese porcentaje que escojas, y seguramente si tú nunca has hecho esto, yo te aconsejo que empieces por un porcentaje que realmente esté en la raya entre que puedas y te duele. ¿Sí? Porque si no te duele, pues es lo que te sobra, ¿cierto? Y pues a veces uno se emociona y por eso digo que no quiero usar acá emocionalidad, entonces 30% y después entonces viene tu esposa o tu esposo a decirle que no pueden comer porque te volviste demasiado generoso o generosa. 3 consejos muy importantes y los 3 empiezan con P para que cada uno de ustedes se acuerde. A ver, si estamos hablando de confianza, lo importante es que tú puedas decidir en tu mente y en tu corazón que eso es lo más importante. Por ende, lo primero, la primera palabra es que sea prioritario. ¿Ustedes alguna vez han hecho ese ejercicio? Yo creo que algunas personas sí, y acá sí pienso que muchas personas sí, y espero que sea así. Que lo primero es lo que yo he decidido por adelantado que voy a dar. Lo que sea, el 1%, el 2%, el 5%, no importa, pero es primero. Y yo decidí tomar esa decisión en mi vida hace mucho tiempo. Antes de usar un solo peso de mi pago, el porcentaje que yo he decidido va para donde yo he decidido que vaya. Esa decisión de a dónde vaya, ojalá que no sea tu propio fondo familiar para las vacaciones del próximo año. No, yo soy súper generoso, estoy ahorrando el 15% de primero, eso sí, de primero. Ustedes entienden. Lo segundo es, pues, la primera decisión es que sea prioritario. Lo segundo, escoge un porcentaje, el que sea, no importa, de verdad que no importa. Esto es como cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿sí? Y alguien le dice, no, pues para que usted saque músculo de estado físico tiene que hacer 100 kilómetros, 100 kilos, lo que sea. Y uno dice, pues si a duras penas puedo subir las escaleras. Pues para algunos el reto va a ser subir 2 veces las escaleras. Para el otro el calentamiento es subir a Monserrate. Pero tenemos que ir siendo juiciositos con nosotros mismos. Y el tercero, el más importante, progresivo. O sea, entre otras, este asunto del dinero es tan importante y al mismo tiempo es como tan completo que por un lado Jesús mismo dice no puedes servir a 2 señores, pero por el otro lado también Dios dice que lo probemos en eso, en ese punto dice pruébenme en esto a ver si yo no respondo. La progresividad estoy convencido que va atado a nuestro crecimiento en confiar en Dios y ver cómo Dios puede suplir con más lo que yo he decidido entregar. Entonces, por eso hablo de prioritario, porcentual y progresivo. ¿Qué tal si el próximo dice, voy a escoger X y le voy a sumar 1% el próximo año o el próximo semestre? Cuando uno comienza a darse cuenta cómo Dios suple por encima de tu capacidad de generar riqueza, yo lo que he visto normalmente es que son personas que casi que no paran en términos de dar. ¿Y saben por qué sucede? Porque creo teológicamente hablando, es mi creencia a través del acercamiento a la Biblia, que cuando Dios encuentra un buen administrador de su generosidad, le va a dar todo a ese administrador, porque sabe que esa persona lo va a administrar correctamente. Es decir, yo puedo confiar en él, yo puedo confiar en ella, porque yo sé que entre más le doy, más va a dar. Y eso que él va a dar
además de que hace que crezca su confianza en Dios, va a hacer que crezca la confianza en Dios de otras personas. Porque también en la Biblia dice, hagan brillar su luz delante de los hombres, para que ellos vean sus buenas obras y puedan confiar en Dios. Tu forma de vivir, tu forma de actuar, la forma en que manejas tu presupuesto, es una forma de hablar de Dios para otros. Ustedes se imaginan qué pasaría, pongámoslo así, en Bogotá, si todos los seguidores de Jesús hiciéramos esto. Decidir un porcentaje que sea prioritario, que sea porcentual. Esas injusticias que a veces nos hacen dudar de Dios, nosotros mismos estaríamos en capacidad de solucionarlas. El promedio, yo como soy pastor y me hablo con otros pastores, somos amiguitos los pastores, y hablamos de estas cosas. El promedio de las personas que asisten a una comunidad, que las catalogamos con una idea de son dadores regulares a sus propias congregaciones o apoyan los proyectos que sus propias congregaciones están haciendo, está alrededor del 20%. Y ni siquiera se está hablando de qué porcentaje en promedio están dando. ¿Ustedes se imaginan cómo podríamos transformar la realidad de nuestra ciudad? Pero además, ¿hasta qué punto podríamos transformar nuestra propia vida de confiar en un Dios que suple nuestras necesidades más allá? Y ustedes se imaginan cómo podríamos estar creciendo en nuestra confianza en Dios y no estar migrando nuestra confianza a las riquezas. Esto es un adelanto de la próxima semana. En las riquezas que Dios da. Lo cual es irónico, porque yo confío ahora en las riquezas, pero esas riquezas, ¿quién me las da? Dios. Nosotros podemos cambiar la realidad de nuestra ciudad, nosotros podemos cambiar la realidad de una comunidad, nosotros podemos cambiar nuestra propia realidad con algo en esta área. Y pues estamos hablando en este momento de esto porque estamos en la campaña del Lord Future. Terminamos con esto porque es que yo los tengo que dejar ir a ustedes con algo de esperanza, porque es muy posible que algunos empiecen a sentir como, o sea, Dios no quiere que yo tenga nada ni disfrute nada, lo que Él quiere es que yo dé todo. Terminemos de leer este pasaje, eso lo vuelve a terminar de leer los pasajes. El pasaje entero dice: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni confíen en sus riquezas, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da, ¿qué dice? ¿Todo qué? ¿Para qué? Dios quiere que tú disfrutes las riquezas que Él te da. No, ahí no está el punto. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Estamos simplemente en esta, nosotros utilizamos esta campaña para bendecir a otros, para ir y darle un poco de alegría a alguien que de pronto nunca te va a dar las gracias, porque de pronto ni los vamos a conocer. Pero al final lo que estamos aquí hablando es de que el dinero es uno de los factores principales por lo cual nosotros andamos con una fe a veces como un poco ligera. Y esto no solamente se ve en términos de la fe. Ustedes saben que a mí lo que más me gusta hacer es cazar gente, ¿no?
Casar con ese, ¿no? Por si acaso. Las consejerías que más me gustan son las consejerías prematrimoniales, porque están felices, creen que eso va a ser maravilloso. Y yo todo lo que tengo que tratar de hacer es tratar de decir que no va a ser tan maravilloso y que se prepare para los momentos difíciles. Pero hay dos factores principales por los que después yo me doy cuenta que las parejas terminan súper agarradas y algunos se divorcian. El otro se los digo en otro momento. Uno, el manejo del dinero. El manejo del dinero en nosotros se volvió un asunto gigantesco. Y el dar, un asunto re complicado. ¿Qué tal esta idea de decide por adelantado? Prioritario, porcentual, progresivo. Dios impresiona de los porcentajes. Y cuando Él encuentra un administrador o una administradora fiel, ahí no para. Y lo sé con experiencia propia en mi vida y en la vida de muchas personas cercanas que conozco realmente, no son cuentos, los conozco. ¿Qué tal si oramos para terminar? Piensa en cuántos de estos chicos puedes apoyar. Piensa en un porcentaje. Si las comunidades nos unimos, podemos transformar a través del dinero y de otras maneras nuestra ciudad, literalmente. Señor, gracias porque nos hablas de tantas maneras, porque nos conoces, Señor, y sabes que en el mundo en que vivimos, definitivamente la confianza está cimentada y totalmente fundamentada en nuestra riqueza, en cómo podemos generarla, en cómo podemos cuidarla, en cómo se debe gastar. Y a veces cuando no es la riqueza es el tiempo, y acá el apóstol Pablo hace 2000 años nos habla tan claramente a nuestra vida hoy, en donde dice, y esos dos factores son los que pueden acercarte o irte alejando de Dios. Lo que está en juego acá, Señor, y tú no lo quieres decir, es nuestra confianza en ti. Y te pido que nuestra confianza en ti crezca a través de algo tan tangible como tiempo y dinero, como porcentajes, Señor. Danos un corazón generoso. Y Señor, yo te pido que si de pronto esta no es la experiencia de algunos, también tu palabra dice, pruébenme. De hecho, se me hace increíble que tú lo digas, pruébenme en esto, a ver si yo no hago algo, Señor. Y seguramente lo que vamos a experimentar de tu generosidad nos va a llevar a ser más generosos, porque vamos a ver cómo esa se puede convertir en una herramienta para que otros te conozcan cada día. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias por esta oportunidad que tenemos de ser ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tú nos has dado. Gracias, Señor. Amén.